La vida puede terminar en cualquier momento. Cada vida tiene una fecha de caducidad desde el momento en el que se concibe. Ese es el pensamiento que adopté hace muchos años, cuando la tragedia me lo demostró. Quizás sea la razón por la cual no vengo de una familia muy unida, porque esta misma tragedia tuvo un efecto contrario en ella. Éramos una familia de 5, hoy somos una de 4. Mejor empiezo por ahí, es mucho más fácil. Cuando tenía 11 años, mi hermanito menor, Dani, quien tenía 6 años en aquel entonces, murió enfrente de mí. Estábamos juntos en la calle. Él simplemente estaba jugando con su bicicleta y yo tenía que cuidarlo. Se suponía que debía hacerlo. Un auto o una camioneta, ya no recuerdo bien qué era, dobló en contramano sobre la esquina que Dani iba pasando y bueno, creo que no necesito especificar más. Este evento nos marcó a todos para siempre, especialmente a mi mamá. Dicen que no hay nada peor que perder a un hijo, nada. Mi mamá se encerró por meses en su habitación, apenas comía, apenas salía siquiera por algo de aire. Eran días y días de ausencia por su parte, que, de no ser por mi papá, ella quizás hubiera llegado a mayores. Realmente no quiero pensar en eso. Casi toda la familia asistió al funeral, incluido yo, pero con vergüenza. Debo decir que ni siquiera pude acercarme a él, no con todo lo que sentía. Era mi responsabilidad cuidar a Dani, como todo hermano mayor debe hacerlo. Le fallé. En mi cabeza les había fallado a todos. Por ende, quedamos solo mis papás, mi hermana mayor Lilian y finalmente yo. 6 años después, en los que mi familia había pasado por un proceso de cambio irreversible que terminó por volvernos a todos más rotos de lo que ya estábamos, nos mudamos. Aparte de cuestiones económicas y otros factores como la cercanía al trabajo o la escuela, mamá no podía soportar vivir más en ese barrio donde ocurrió lo de mi hermano. Simplemente no soportaba recorrer esas calles. Nos fuimos bastante lejos de donde estábamos, no saliendo de la ciudad, pero sí en una zona que hasta entonces yo no conocía mucho, pero que supuestamente nos quedaba más cerca para el colegio, lo cual realmente nunca sentí. Pero bueno, es lo que habían decidido. La casa en sí no era muy grande, aunque mucho más espaciosa que la anterior. Mucha gente había vivido en ella, por lo que oíamos. El barrio también era bastante amigable, pero yo noté cierta distancia por parte de los vecinos durante la mudanza. Quizás era imaginación mía, pero nadie parecía sorprendido de vernos, por así decirlo. Si hay algo positivo que rescato de todo esto, es que esos primeros días, por alguna razón, sentía que mi familia estaba más unida de lo que había estado durante los últimos 6 años, por obvias razones. Quizás era el hecho de que, de cierta forma, estábamos empezando de nuevo con cierta ambición hacia el futuro. No lo sé, no quiero ponerme a descifrarlo ahora, pero así se sentía. Pero todo comenzó un par de semanas después de instalarnos. Una noche, diría que a eso de las 4 de la mañana, me encontraba dormido en mi habitación. Había tenido un día bastante largo y cansador, por lo que apenas toqué el colchón, ahí me quedé. De repente, me desperté. Me desperté porque escuché algo. Algo que venía de afuera, en el pasillo. Pasos. Las paredes no eran muy gruesas, por lo que todo se podía escuchar con facilidad a unos metros. Por ende, estos pasos eran claros, tan claros como el sonido que hacían mientras estaban más cerca de mí. Se detuvieron. Tras unos segundos de silencio, pude sentir que alguien intentaba abrir la puerta. Extrañado, confundido y algo asustado, me senté de a poco en el colchón, cubriéndome con las sábanas hasta la barbilla. La puerta se abrió y vi una figura entrar lentamente desde la oscuridad del pasillo. Era mi hermana, Lilian. Prendí el velador que tenía a mi lado para ver mejor y le pregunté qué pasaba. Ella se disculpó por despertarme, pero dijo que ya llevaba un par de noches en las que le costaba dormir.
Era la habitación donde se estaba quedando. Algo no parecía estar bien. Ella la describió, en sus palabras, como pesada. Dijo que las últimas noches simplemente no conseguía conciliar el sueño, porque sentía que el aire era algo denso ahí, como si no circulara lo suficiente. Aparte de que, de cierta forma, por alguna razón, le daba un poco de escalofríos a pesar de ser un cuarto común y corriente y hasta incluso mejor que el mío. Lillian solía tener terrores nocturnos de vez en cuando. No era extraño que no pudiese dormir o que incluso viniera a mí en momentos así. Más aún con todo el estrés que conlleva una mudanza que de cierta forma aún no terminaba. Ella de todas formas no se veía muy bien. Los últimos días sí la notaba algo cansada y desganada, por lo que era evidente que le estaba afectando. Dejé que se quedara, hablamos por 1 o 2 horas más y luego nos quedamos dormidos. La cuestión es que esto no fue algo de una sola ocasión, porque de ahí en más la condición de Lillian empezó a avanzar, por así decirlo. Comenzó como eso, desde simples incomodidades a pesadillas, a sentirse observada, hasta que tuvo varios ataques de pánico y nuestros padres tenían que asistirla. Como dije antes, Lillian sufría de terrores nocturnos, pero no de esta forma tan abrupta y seguida. Ya era bastante preocupante, porque cada noche parecía empeorar, y la pobre se pasaba los días de manera pésima y sin energía, lo cual le afectaba en todo. Viendo que aún no desempacaba del todo porque todavía no encontraba el tiempo, le ofrecí cambiar de habitación. Para mí, todo esto era psicológico, producto de la mudanza y los cambios que estaban tomando lugar en nuestras vidas. Eso quizás había tenido un efecto adverso en ella y bueno, cambiarse de cuarto podría hacerla sentir más tranquila. Fue un acto de buena fe que pensé tras todo eso. Al final, creo que para eso están los hermanos. Así que, desde ese día en adelante, yo empecé a dormir en ese lugar. Al principio creí que eran asuntos de mi hermana. No es que la esté llamando loca ni nada por el estilo, pero esos primeros días que la pasé ahí, dormí lo más bien, sin complicación alguna. Solo pasaron 2 semanas más desde mi pequeño cambio, que lo que decía Lillian empezaba a cobrar sentido. Verán, la habitación de cierta forma se empezó a sentir algo densa, opresora, si así se le puede llamar. El aire era pesado, como si no hubiese suficiente oxígeno. Era cierto lo que ella decía después de todo. Le busqué una explicación y llegué a 2 posibles conclusiones, que de hecho eran de lo más normal. Primero, la ventana, que si bien era bastante grande, daba hacia una pared que limitaba parte del patio con la propiedad del vecino. Suena estúpido, pero podía ser esa la causa de por qué no se ventilaba bien. La otra eran aquellas manchas negras en el techo, no tan prominentes, pero sí lo suficientemente notorias cuando uno se detiene a observarlas. No estaba seguro si era un hongo o algo así, pero generalmente se deben a daño por agua, por alguna tubería averiada o algo por el estilo. La casa no era tan vieja, pero daños como esos son comunes y pueden llegar a tener efectos secundarios en el cuerpo humano. Viéndolo así, no parecía una muy buena idea quedarse en ese cuarto. Pero de todas formas, les adelanto desde ya que hubiese preferido que cualquiera de esas 2 teorías hubiesen sido ciertas. Una noche, faltando unos 20 minutos para despertarme y tener que ir a clases, escuché algo. Por primera vez desde todos los días que estaba durmiendo allí, sentí otra cosa más allá de la pesadez en el aire. Eran como una especie de rasguños. A eso me hacía acordar lo que estaba escuchando a medida que me despertaba. No eran muy fuertes ni continuos. Diría que se pausaban cada 10 segundos y luego volvían a escucharse, repitiendo el mismo patrón. Poco a poco, con algo de miedo y sin querer abrir mucho los ojos, me concentré para tratar de escuchar mejor, queriendo averiguar de dónde provenían. Honestamente tenía algo de miedo de mirar alrededor. Algo no estaba bien. Por primera vez en muchas noches, algo no estaba bien.
Pegué un salto fuera de la cama y por instinto prendí el velador a mi lado. Ya con la habitación iluminada y viéndose más pequeña de lo que era en las noches, observé. Mi corazón latía rapidísimo. Hacía tiempo que no me sentía así. Nunca fui una persona de asustarse mucho, pero en ese momento el no entender qué había pasado me estaba dominando. Me levanté con cuidado y registré todo. No había nada. Absolutamente nada ni nadie en la habitación conmigo. Lo cual, de cierta forma, fue un alivio. Me acerqué a la ventana para ver hacia afuera, por si mi respuesta se encontraba ahí. Pero de nuevo, no vi nada fuera de lo normal, excepto por una cosa. La mosquitera de la ventana estaba algo desgarrada en una sección. No era un agujero muy grande, pero sé que antes no estaba ahí. Entonces algo tuvo sentido en ese momento. Solía haber un par de gatos en el vecindario. Ya los habíamos visto en repetidas ocasiones por los techos y una vez en el patio. Capaz eran de los vecinos o simplemente pasaban siempre por ahí. Pero en el momento tenía sentido que uno de esos gatos se hubiese subido a la ventana y quizás por querer jugar empezó a rajuñar la mosquitera. No era descabellado y, para ser honesto, muchas veces vi a otros gatos hacer cosas similares. Me tranquilicé. Al final no era nada. Esa misma tarde, luego de volver del colegio, me mandaron a hacer un par de compras al supermercado. Mientras volvía con una enorme cantidad de bolsas que honestamente no debía estar cargando solo, a una cuadra de llegar a casa, vi a alguien parado en la vereda de esta. Un chico. Al principio parecía que solo se había detenido a ver su celular o algo similar, pero a medida que me acercaba, todo apuntaba a que no. El chico estaba parado mirando la casa, tratando de disimularlo pésimamente, pero era lo que hacía. Extrañado, aceleré el paso como pude con todo lo que venía cargando, hasta que estábamos a unos pocos metros de distancia. Me vio. Diría que tenía alrededor de 30 años. Jamás lo había visto por ahí, ni mucho menos. Su apariencia no era la mejor, por así decirlo, de una forma no despectiva. Tenía pelo largo hasta los hombros, una barba algo descuidada, su ropa era oscura, se veía un poco desgastada y vieja. Su rostro se veía desganado, como si no hubiese dormido bien, o peor, estuviese bajo los efectos de alguna sustancia. Me acerqué y le pregunté qué estaba haciendo, si podía ayudarle. Su cara pasó de estar seria a una de preocupación, de miedo, como cuando descubren a un niño en medio de una travesura. Él inmediatamente empezó a caminar hacia adelante cuando vio que me estaba acercando. Intenté seguirlo un poco, pero él aceleró el paso mientras me respondía, diciéndome que lo lamentaba, que solo estaba pasando por ahí. Se fue, sin mirar atrás hasta que dobló en la próxima esquina y lo perdí de vista definitivamente. Este pequeño suceso hubiese terminado ahí mismo, como un simple extraño que estaba perdido. Pero cuando me percaté a mi alrededor, pude ver que algunos de los vecinos, quienes hasta hace unos instantes estaban haciendo sus cosas diarias, se habían quedado a ver el encuentro. Una pareja vecina de unos 60 años de edad, que estaban volviendo a su casa, parecían aún más enfocados en el asunto. La señora le hablaba en voz baja a su marido, con una mirada de preocupación, como si todos en el lugar tuviesen la noción de quién era ese chico. Me sentí tentado a acercarme a ellos y averiguar de qué se trataba, pero honestamente no tenía una relación profunda con los vecinos, por así decirlo. Sí, eran gente amigable, pero incluso desde que llegamos sentía una especie de negatividad con esa gente, así que de cierta forma pensé que sería una pérdida de tiempo. Entré a casa y les hice saber a mis padres de aquel extraño. Por las dudas creí que todos deberían estar al tanto, aunque luego de eso no pensé mucho en el asunto. El resto del día transcurrió con normalidad. Esa misma noche empezó. Nuevamente, a cierta hora de la madrugada, me desperté, y no de una manera muy tranquila que digamos. El aire estaba más pesado que antes. Es más, me atrevo a decir que incluso me faltaba, como si no pudiese respirar bien. Me dolía un poco el pecho y mi garganta se sentía como si se hubiese cerrado,
producto de una inflamación o algo de esa naturaleza. Era horrible. Esa noche había dejado la ventana cerrada porque el viento estaba fresco. Pensé que podía ser eso, pero ya antes había dormido con la ventana cerrada y la cosa no llegaba a esos niveles. No podía pensar con claridad en ese momento, por lo que mi primer instinto fue simplemente levantarme a abrirla. Pero cuando me senté en la cama y miré en esa dirección, alguien o algo, una simple silueta que estaba tapada por la oscuridad nocturna, como una figura fantasmal, sin muchos rasgos para distinguir, parada al otro lado de la ventana. Tenía lo que parecía ser su brazo derecho apoyado contra la mosquitera y el cristal. Estaba 100% seguro de lo que estaba viendo. Estaba despierto y estaba consciente. Los rasguños. Esa figura era la causante de los rasguños. Noté algo que parecía ser pelo largo en su cabeza. Inmediatamente volvió a mí como una luz que se prende al toque de un interruptor. El chico, el que había visto a la tarde, con todo el miedo recorriendo mi espalda y la dificultad que estaba teniendo para dormir, pegué un salto de la cama y salí corriendo hacia el pasillo, hasta llegar a la habitación de mis padres. Los desperté, asustándolos en el proceso, pero poniéndolos alerta. Sin dar muchas vueltas, les dije que el tipo que había visto hoy estaba en el patio trasero, en mi ventana, que de alguna forma se había metido. Mi papá inmediatamente se levantó, se vistió y rápidamente me pidió que despierte a Lilian y la trajera al cuarto. Mientras yo hacía esta tarea, él tomó un martillo que dejó en el pasillo por unas reparaciones que estábamos haciendo y nos dijo que llamáramos a la policía mientras esperábamos en esa habitación, que él iría a ver. Con el mayor miedo de nuestras vidas, nos quedamos los tres ahí, esperando. Para mí fue una pésima idea que fuera solo, pero después de lo de Dani, papá se había vuelto un tipo muy protector de su familia, algo que hasta el día de hoy sigue haciendo. Oímos sus pasos por la casa. Era como si estuviese entrando y saliendo, buscando algo. Se tardaba demasiado, para ser honesto. 15 minutos se sintieron como 2 tensas y largas horas. Cuando oímos las sirenas del patrullero acercarse a la casa, papá entró al cuarto. Su mirada es algo que no me voy a olvidar nunca. Una mirada perdida, de confusión y quizás miedo. Entró lentamente, con el martillo aún en sus manos. Mamá ya le había preguntado como 5 veces si había visto algo o qué estaba pasando antes de que él reaccionara rápidamente. Ella se acercó y lo abrazó. Comprobaba que no estuviese herido o algo así. Pero a pesar de las preguntas, mi padre estaba petrificado, y así como entró sin decir ni una palabra, salió para recibir a la policía. Yo le conté a los agentes lo que había sucedido. Traté de ser lo más claro posible y sin dejar incógnitas, pero mi papá sabía más. Era lo que esperaba escuchar. Cuando fue su turno, la verdad al principio algo no me cuadraba, porque dijo que cuando salió al patio vi a un hombre, así nomás, a un hombre. Se acercó para confrontarlo y el tipo salió corriendo. Trepó la pared que dividía nuestro patio con la casa del vecino y eso fue todo. Esto era una enorme mentira, porque algo había pasado en ese periodo de tiempo en el que lo esperábamos. Él estaba omitiendo algún detalle que no quería agregar, algo que lo hizo quedar en ese estado de shock. Los oficiales mucho no pudieron hacer con esta información. Se limitaron a buscar rastros de entrada forzada al patio y las cerraduras, de los cuales no había ninguno. Y al último dijeron que se quedarían unas horas estacionados en la esquina por las dudas, pero más que eso no se podía hacer. Cuando se fueron, diría que fue el comienzo de todos los problemas hasta el final, porque ni mi madre, mi hermana, ni yo tardamos en preguntarle qué había pasado realmente allá afuera, que dejara de ocultar lo que sea que tenía guardado, porque necesitábamos saber. Tomó un buen rato. Realmente el hombre no quería hablar del asunto.
Las cosas se estaban poniendo tensas y mi mamá, siendo como son las cosas con ella, se metería en una discusión seguramente. Pero después de un rato, confesó. Empezó diciendo que apenas salió afuera, un olor fétido lo invadió, casi de inmediato. Incluso estando ahí, en el patio, se sentía súper fuerte, como si fuese una habitación pequeña y sin ventilación. Un olor horrible que se desprendía de algún lado. Como aún no teníamos luz allá afuera, él solo tenía una linterna, por lo que su vista era algo limitada para un patio que, si bien no era enorme, tenía un tamaño considerable para el rango de esa luz. Ahí mismo, buscando entre la maleza, es cuando lo vio. Una figura, un tipo. Y acá es cuando un escalofrío recorrió mi espalda, porque según él, la figura que estaba viendo en ese momento no coincidía en nada con la descripción que yo le había dado antes a la policía, la del extraño. Dijo que parecía ser un hombre mayor, de al menos unos 20 años más del que yo había visto. No pudo ver bien su ropa, pero según él, no tenía mucha. Alcanzó a ver que tenía pantalones y estaba descamisado, así como así. Inmediatamente fue a confrontarlo, pero cuando estuvo a solo unos metros de él, este tipo desapareció. No corriendo, no saltando, sin hacer un solo movimiento. Simplemente desapareció en la oscuridad, apenas la linterna dejó de apuntarme. Un silencio invadió la sala. Nadie decía ni una palabra, porque ese solo evento ya era mucho para procesar. Pero según papá, no había sido lo que más le asustó. Lo que le hizo quedar en ese estado de shock fue que cuando vio el rostro del hombre, lo poco que pudo ver antes de que desapareciera, es que tenía 2 agujeros grandes en ambos costados de la cabeza. Agujeros abiertos de manera grotesca, sangrando. Inmediatamente se quebró en llanto. No voy a ahondar mucho en lo que pasó exactamente después en esas horas. Simplemente digamos que nadie pudo dormir. Mis padres tuvieron una discusión bastante fuerte, la cual creo que hasta los vecinos escucharon. Mi hermana y yo nos quedamos juntos en su habitación, que antes era la mía. Ninguno de los dos iba a dormir, como ya dije, ni tampoco íbamos a abandonarnos. La cuestión es que, a partir de esa noche, las cosas cambiaron, porque ya no era solo mi habitación la cual se sentía siniestra, por así decirlo. Toda la casa, y esto es verdad, todo rincón de ese maldito lugar ya no se sentía seguro. El aire era denso, los ruidos extraños se habían extendido y ahora todos los escuchábamos. De vez en cuando se veían cosas, brevemente e ínfimas, pero se veían. Recuerdo una ocasión en la que estaba estudiando en la sala y escuché a Lillian gritar desaforadamente desde el pasillo, por lo cual corrí de inmediato hacia ella y la encontré llorando en el suelo. Me dijo que estaba yendo a su cuarto, pero al doblar en la esquina vio la figura de una mujer pasar hacia adentro rápidamente. Con miedo, ambos revisamos la que supo ser mi vieja habitación, pero no había nadie, absolutamente nadie, como era de esperarse. Lidiábamos con eso y cosas similares diariamente, hasta el punto que con el pasar de los meses nos acostumbramos. Por ejemplo, por las noches a la hora de dormir, yo solía ponerme música en los auriculares para no escuchar lo que sea que sucediese durante ese periodo. Servía de algo. No solucionó el problema, pero por lo menos nos ayudaba a vivir un poco mejor, mientras nadie saliera herido, lo cual no parecía ser el caso. Pero es así como llegamos a la última noche que viviríamos en ese tormento de casa. Con el pasar del tiempo ya se cumplía casi un año desde que nos habíamos mudado a ese lugar. Como ya saben, estábamos acostumbrados a los fenómenos que experimentábamos, porque por desgracia aún no teníamos la posibilidad de mudarnos. Era nuestra única opción. El aniversario número 7 de la muerte de Dani se acercaba. Alrededor de esta fecha toda la familia estaba mal por obvias razones, especialmente mamá.
así que andar lidiando con lo que sucedía en la casa, más este otro asunto, era de todo menos llevadero. Esa noche es la que todos preferimos olvidar. Recuerdo que desperté de la nada, aún durmiendo en aquella habitación con el método que ya expliqué previamente. Justamente eso es lo que me despertó, porque a pesar de que me había dormido con la música, de alguna extraña manera uno se da cuenta de lo que sucede a su alrededor. Es difícil de explicar, pero estoy seguro de que la gente que hace esto como hábito lo entiende a la perfección. Cuestión que la música se había detenido en algún punto de la noche, porque desperté y no estaba sonando. Eso es lo que estaba mal al principio. Creí que me había quedado sin batería o algo así, pero no. Esta aún estaba en su 70%. La realidad es que el reproductor estaba pausado, así de simple. Y salvo que fuese una actualización o algo por el estilo, solo podía haber sido pausado por alguien. Ese alguien no era yo. Con esto empezó nuevamente. La pesadez, el dolor, la sensación de estar siendo observado. Volver a dormir ya no era una opción. Ahora se le había sumado un espantoso y repudiable olor. Un olor que estaba viniendo de algún lado a medida que la oscuridad tomaba forma y hacía sus cosas. Era tan fuerte y desagradable que me descompuse. Quería levantarme y salir de ahí, pero el miedo me paralizaba. Tenía la horrible sensación de que, si me levantaba e intentaba salir de la habitación, algo me perseguiría, algo que podría salir de cualquier rincón y atraparme. Ya nada me sonaba a locura después de lo que vivimos todos esos meses en aquella casa. Nada sonaba descabellado. Y no solo me costaba respirar, sino que también algo, una especie de presión, se estaba acumulando en mi garganta, peor que la última vez. Una fuerza que presionaba hacia adentro y cortaba el oxígeno, como si alguien me agarrara del cuello e intentara estrangularme. Por primera vez en mucho tiempo, sentía un miedo que rozaba los niveles de lo insano. Ahora era incluso más difícil escapar. Sumado a esto, los ruidos de la ventana estaban anunciando su presencia nuevamente. Los mismos ruidos de antes, uniéndose a la sinfonía del desorden que estaba acompañándome esa noche. Francamente, creí que iba a morir ahí mismo, en ese cuarto. Ese sonido fue como si todo en la habitación se calmase de repente. Por alguna razón, estaba como acostumbrándome a lo que estaba sucediendo. Pero los ruidos de la ventana no se detenían. Seguían rasgando esa mosquitera como antes, pero ahora estaban acompañados de una voz que creía haber escuchado, pero no sabía si era producto de mi imaginación o realmente la había escuchado. La voz de una mujer, inconfundible. Con miedo, pero determinado a descubrir qué era, me senté en la cama y lentamente volteé hacia la ventana para ver. La figura estaba allá afuera, pero ahora entendía que no era aquel sujeto. Obviamente que no. No podía ver su rostro. Era como una silueta, pero sí estaba seguro que era una mujer. Ella solo se limitaba a rasgar la mosquitera y decir cosas, sollozos de por medio, pero decía algo que al principio me costaba entender. Algo que repetía sin parar. No iba a acercarme, pero realmente quería escucharle. Quizás esto me ayudaría de alguna forma a frenar todo el caos que estaba sucediendo en esta casa. Por más loco que suene, intentar extenderlo antes que huirle podría ser la solución. A medida que me concentré, pude escuchar algo más claro. Estaba diciendo: por favor, déjame estar con ella. Eso es lo que estaba entendiendo. Una y otra vez.
Repetía la misma frase. Su voz sonaba distante, como si ella estuviese lejos en una habitación amplia y con mucho ruido blanco de por medio, como estática. Pero ahora podía oírle bien, y ese era su mensaje, que hasta entonces para mí no tenía sentido. Pero así como la silueta de esta mujer estaba ahí en la ventana, también se le unió otra, de la nada, surgiendo de la oscuridad de la noche sin hacer ni un ruido. Otra figura, alta, descomunal, que tenía las mismas características de ser una silueta, pero que también se le percibían ciertos rasgos como ropa, apareció detrás de la mujer. Los sollozos de esta cambiaron, se hicieron más intensos y desesperados, al punto de que yo ya no sentía miedo por lo que estaba viendo, sino por lo que le podía estar pasando a aquella entidad. La mujer desapareció, como si esa cosa se lo hubiese llevado al otro plano, dejándome a mí con aquel ser. Tenía que ser él, el hombre que mi papá dijo haber visto en el patio esa vez, que desapareció sin dejarme un rastro. No podía ver su rostro, pero sabía muy bien que ese espectro me estaba observando, sin inmutarse. Sentí enojo y frustración, porque estaba seguro de que esa cosa era la que estaba causando todo esto. Esa otra figura que ahora ocupaba mi ventana. Algo me decía que él era la fuente de esos problemas. Lentamente, el tipo levantó su brazo derecho, apuntando hacia arriba. Levantó lo que creo que era su dedo índice. Estaba señalaba el techo. Mi corazón se aceleró muchísimo. Sentí un frío poco común que casi jamás había experimentado, porque algo estaba ahí dentro conmigo. No lo había visto, pero podía sentirlo. Lo sentía sobre mi cabeza a unos pocos metros, acompañado de aquel ruido nuevo. Empecé a levantar mi cabeza, lentamente, pero con la intención de ver qué es lo que me esperaba allá arriba. Y cuando creí que vi algo, me caí violentamente de la cama. El grito de mi madre resonó por toda la casa, tan fuerte, tan desgarrador y tormentoso, que me hizo caer del susto y salir de ese estado en el que estaba. Me levanté y corrí hacia la habitación de mis padres, prendiendo todas las luces del pasillo en el camino. Lilian venía por detrás y ambos entramos juntos al cuarto para encontrarnos con mi papá, tratando de tranquilizar a mamá, quien estaba frenética y en medio de un ataque de histeria, llorando y repitiendo la frase: estaba ahí, lo vi, él estaba ahí, mi bebé, cosa que perturbó a todos los que estábamos ahí. Pero no tuvimos tiempo de pensarlo lo suficiente. Los tres intentamos calmarla y contenerla, pero no había forma. Estaba fuera de control y necesitaba ayuda inmediatamente, o corría el riesgo de lastimarse a sí misma o causarse algo peor. No podíamos esperar una ambulancia, así que papá se vistió y cargó a mamá en el auto lo más rápido que pudo. Yo me subí en el asiento trasero, pero cuando Lilian dijo que ella se quedaría a cuidar la casa, es cuando cambié de opinión. Sí, no me gustaba la idea de quedarme ahí otra noche, pero es verdad que no podíamos dejar la casa sola a esas horas. Tampoco iba a dejar que Lilian cuidara por su cuenta ese lugar con lo que estaba sucediendo en sus habitaciones y pasillos. Me bajé del auto y ambos nos quedamos atrás, mientras papá iba al hospital. Ahí estábamos, en el living. No nos decíamos ni una palabra luego de lo que habíamos visto. Eran fácilmente las 3 de la mañana aproximadamente y ninguno de los dos podía dormir o sentir sueño. Yo estaba seguro que no iba a volver a esa habitación luego de lo que vi. Lilian empezó a preguntarme si tenía alguna idea de lo que estaba pasando, si podía entenderlo, pero mi respuesta no fue nada que ella no hubiese dicho antes. No quise hablar de lo del cuarto, pero ella sabía que no me sentía bien con todo esto. Temíamos por la seguridad de todos, por mamá. Ella tampoco podía soportarlo más.
Yo me resigné a decir que ya no era bueno estar en la casa. Teníamos que irnos de allí tan pronto como mamá saliera del hospital y no volver jamás, porque en algún momento ese lugar iba a consumirnos por completo y quizás nos faltaba mucho para eso. Nos quedamos hablando en el sillón con las luces prendidas, lo más que pudimos, tratando de mantenernos cuerdos y no dormir, esperando una llamada de papá para saber cómo estaban las cosas, pero incluso habiendo tomado café para evitarlo. No sabemos cuándo nos dormimos. Desperté. Estaba frío, inusualmente frío para la época del año en la que estábamos, pero no para esa maldita casa. Estaba oscuro, una penumbra que parecía infinita si la mirabas. ¿Cuándo sucedió esto? No recordaba haber apagado las luces ni tampoco haber dormido. Es como que de un momento a otro estábamos bien y de repente no. Intenté levantarme, pero no era posible. No podía moverme. Intenté hablarle a Lilian, pero para mi sorpresa tampoco podía hablar. Estaba inmovilizado. Era como tener parálisis de sueño. Siendo alguien que ha pasado muchas veces por eso, la diferencia era clarísima. Esto era real. No podía ver absolutamente nada, solo escuchar. Sé que estaba en el living, o al menos en una forma del living, por así decirlo. Bien podría haber sido el mismo infierno, y de repente comenzaron, suaves y distantes, pero cada vez más cerca, en algún lugar de la casa. Pasos que corrían por todas las direcciones. Direcciones que no tenían sentido. Por el piso, las paredes, el techo. Venían de todas partes, acompañados de una vocecita, unas risas que apenas oí. No pude evitar empezar a llorar. Era imposible, pero lo estaba escuchando. Dani se reía una y otra vez mientras corría por todos lados, como si realmente estuviese ahí. Se escuchaba cada vez más cerca y fuerte. Lloré de tristeza y miedo, porque esto ya era otra cosa, morbosa y despiadada. Y luego lo escuché. Otra voz en simultáneo con la de Dani. Susurros al principio, pero más audibles a medida que veía esos ojos blancos acercarse hacia mi rostro en la oscuridad. Lo dejaste morir, 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 lo dejaste morir. Repetía una y otra vez, un tono de voz siniestro que no ocultaba su locura y quizás solo trataba de aguantarse una carcajada, burlándose de mí. Una y otra vez, lo dejaste morir, mientras veía el rostro de un hombre decrépito, putrefacto, con una mirada ciega, recitando esas palabras frente a mí, cada vez más rápido y desopilante, sin ritmo y desquiciado, como una radio emitiendo estática o un viejo televisor descompuesto, mientras las risas de mi difunto hermanito se hacían más prominentes, sofocando toda la habitación. Lo dejaste morir y ella también va a morir. Cuando dijo eso, no sé cómo, pero de cierta forma desperté y le grité un no fuertemente a ese espectro, levantándome del sillón violentamente. Los ojos se alejaron. Así como vinieron, se perdieron en la oscuridad de la sala. Estuve desorientado por unos segundos, saliendo de ese estado de parálisis y volviendo en sí. Los ruidos de mi hermano ya no se escuchaban. La casa estaba en perfecto silencio, muy tranquila, más tranquila de lo que había estado en meses. Pero algo faltaba. Lilian
Lilian no estaba ahí en el sillón. La llamé por su nombre, gritando y pidiéndole que responda, pero no hubo respuesta. No caí en lo que estaba sucediendo hasta que me levanté y fui a la sala principal, donde vi que la puerta de entrada estaba completamente abierta. Horrorizado por las palabras del espectro y asumiendo lo peor, corrí rápidamente hacia afuera y la vi. Lilian estaba ahí, caminando hacia la calle. Le grité, pero no me escuchaba. Es como si estuviese sonámbula o distraída, pero no estaba consciente, de eso estoy seguro. Estaba tan cerca de la calle que cuando vi las luces de un auto aproximarse, corrí de inmediato y la jalé hacia atrás, evitando que el vehículo la choque. Por poco, pero lo conseguí. Ambos caímos al suelo y quise despertarla. Varias veces intenté hacerle reaccionar mientras el conductor de aquel auto se bajaba a comprobar que estuviésemos bien. Lilian despertó a la brevedad, tan confundida como yo lo estaba hasta hace unos minutos y asustada. No recordaba nada ni entendía por qué estábamos afuera. Evité ser muy explícito. Solo me alegré de que estuviese bien y listo. No quería amargarle más de lo que ya estaba. El conductor, un hombre joven, se disculpó por el incidente, pero yo le mentí para evitar decir alguna locura. Simplemente le dije que esto solía pasar, que mi hermana era sonámbula. Ninguno de los dos iba a volver a esa casa ahora, por lo que le pedí al tipo si podía alcanzarnos al hospital. Sí, no es buena idea confiar en un extraño y menos bajo esas circunstancias, pero el chico no tenía nada de malo. No dudó en ayudarnos y llevarnos allí, donde nos reunimos con nuestros padres. Mamá pasó toda la noche y buena parte del día siguiente internada, recuperándose luego de aquel tormentoso evento. Mismo evento que yo viví en el sillón. Dani, aquella cosa, había jugado con nuestro peor y más doloroso recuerdo. Algo que nadie debería vivir. Por ende, Lilian y yo nos rehusamos a volver a la casa después de eso. Ya no era una opción, pero así como fuimos nosotros dos al principio, también nuestros padres, una vez que mi madre se recuperó, empezamos a quedarnos con un tío por parte de mi papá, quien, si bien no tenía mucho espacio para una familia de 4, no dudó en darnos asilo temporal mientras solucionábamos la situación de la casa, lo cual era claramente mudarse cuando el tiempo fuese el correcto. Cuando había que buscar alguna cosa, siempre iban mi papá y él, sin dar vueltas, sin quedarse más de lo necesario y siempre juntos. No había tiempo para perder. Así fue por unas 3 semanas, hasta que encontramos una casa en alquiler en otro barrio más lejos. Tenía un precio accesible, por lo que mis padres no duraron ni un segundo en firmar ese contrato. El día de la mudanza fue la última vez que estuve ahí. Mi papá, Lilian, los del camión y yo estuvimos sacando las cosas de la casa para trasladarnos, siempre teniendo algo de cuidado y sin decir nada. Se sintió tan bien saber que ya no tendría que estar más en ese infierno con puertas y ventanas. Por primera vez en mucho tiempo sentí algo de esperanza. Mientras estaba llevando unas cosas de Lilian al camión, lo vi, el sujeto del año pasado, ese que había huido cuando me vio llegar. Era la primera vez que lo veía desde aquella ocasión. Estaba exactamente igual. Inmediatamente dejé la caja en el suelo y corrí para confrontarlo. Obviamente, él intentó escapar, pero fui más rápido y lo alcancé. No le quedó otra que detenerse. Sin dar muchas vueltas, le pedí una explicación por su presencia en la casa. ¿Qué estaba haciendo aquel día y por qué estaba ahí ahora? ¿Qué tenía que ver con todo esto que habíamos vivido? Porque claramente él sabía algo que nosotros no. Al principio se rehusó a contestarme, pero cuando lo amenacé con que la policía ya sabía de él y que podía meterse en problemas, reconsideró. Yo supe vivir en esta casa hace muchos años atrás. Y por tus preguntas, creo que ya conocieron a mi familia, Dijo, con una voz que denotaba algo de tristeza y arrepentimiento, mientras que mi corazón se hundía en mi pecho. Familia.
continuó explicando. Dijo que vivió ahí hace unos 25 años, junto con sus padres y su hermana. El patriarca de la familia era un hombre violento, abusivo hacia su propia familia, un demente borracho, como él lo describió, dejando entresalir un tono lleno de odio en su voz. Siempre se desquitaba con su mujer, y luego empezó a hacerlo con sus hijos, contra él. No tenían a nadie a quien recurrir. Estaban incomunicados gracias a este tipo, quien los amenazó una y otra vez, quien disfrutaba siendo lo que era, lo cual causó que un día, no pudiendo soportarlo más, este chico huyó de casa y no volvió. Tiempo después, se enteraría de que fue una de las peores cosas que pudo hacer. La policía intervino un día en el que los vecinos reportaron gritos y golpes fuertes, un escándalo enorme. Cuando entraron a la casa, se encontraron con la horrible escena. La mujer del tipo yacía muerta en el patio de la casa por unas cuantas apuñaladas. El asesino estaba en la cocina, con 2 agujeros en ambos lados de la sien, uno de entrada y el otro de salida, provocados por un disparo de un revólver 38, un suicidio. Y finalmente, la hermana, la hija, también se había suicidado, hecho que había pasado con anterioridad a las otras 2 muertes. El padre, tras el suicidio, mató a su mujer y luego a sí mismo. Tras oír esto, no pude evitar dejar salir unas lágrimas y también sentir miedo. Él me dijo que se arrepentía mucho de haber abandonado a su madre y hermana de esa forma, que es algo que le pesaba muchísimo. Por eso de vez en cuando da una vuelta por la casa, porque dijo que cuando él no está, es cuando tiene la chance de ver a su hermana menor por la ventana. Señaló la habitación en el 2.º piso, la habitación que estaba a la izquierda, en la que Lilian y posteriormente yo dormí por todo un año. Ahí fue donde la chica se suicidó colgándose. Nuestra familia no era la más feliz, pero lo que vivimos en ese lugar nos hizo ser más cercanos, a pesar de todo. Nunca miramos atrás. 5 años después ya nadie toca el asunto y es mejor así. Sé por cuenta propia que hubo otros inquilinos en el lugar, pero nadie duró mucho tiempo más del que nosotros pudimos aguantar. Esa casa está infectada, embrujada por los errores del pasado. Y probablemente siga así por quién sabe cuántos años más.